¿Has sentido que algo invisible consume tu paz interior, agota tus fuerzas y te deja sin consuelo aunque reces? Santa Teresa de Jesús advirtió sobre un veneno espiritual que destruye los nervios del alma. ¿Lo estás albergando sin saberlo? Este mensaje puede ser tu primer antídoto. Santa Teresa de Jesús no hablaba con exageración ni con miedo, hablaba con fuego del alma. Y cuando ella se refiere a un veneno que devora la paz interior, no está hablando en metáforas, está hablando de una realidad espiritual tan concreta como invisible. Un mal que entra sin hacer ruido, se instala en los pensamientos, paraliza la voluntad y desgasta los nervios del alma hasta dejar a la persona vacía, irritable y fría ante Dios. En este video descubrirás cuál es ese veneno, cómo actúa, cómo se disfraza y, sobre todo, cómo eliminarlo desde las enseñanzas más íntimas de Santa Teresa. No es un contenido teórico, es un llamado urgente a despertar y luchar por tu paz interior. Si alguna vez has sentido que pierdes la calma sin saber por qué, escribe en los comentarios: Señor, purifica mi interior. Escucha con atención porque al final revelaremos la promesa de Santa Teresa para quienes logran extirpar este mal del alma, y a lo largo del video encontrarás señales clave que debes identificar antes de llegar al final. Antes de comenzar, fortalece tu alma. Dale like si deseas liberarte de toda inquietud y suscríbete si anhelas una paz verdadera y duradera. Santa Teresa de Jesús no hablaba desde la teoría ni desde el estudio frío de la espiritualidad. Hablaba desde las entrañas del alma que había sido desgarrada, purificada y vuelta a levantar por la gracia. En su camino interior descubrió que no todos los enemigos de la vida espiritual se presentan con rostro diabólico o con tentaciones escandalosas. Algunos son silenciosos, refinados, casi piadosos. Algunos, decía ella, entran como si fueran ángeles de luz, pero una vez dentro, empiezan a carcomer la raíz misma de la paz interior. Ese es el veneno del que hoy hablaremos. Este veneno no es uno solo, ni tiene una única forma, pero sí una característica común. Roba la paz de forma sutil, progresiva, hasta convertir al alma en un desierto de quejas, dudas y ansiedades. Santa Teresa no le puso un único nombre, pero lo describió con claridad. Es una combinación de turbación, escrúpulo, angustia espiritual y falsa humildad. Un mal que cuando no se detecta, hace que el alma, aún queriendo orar, no encuentre descanso ni consuelo. Lo más peligroso de este veneno es que muchas veces es cultivado por la misma persona, sin saberlo. Se alimenta de excesiva autoobservación, de una búsqueda de perfección malentendida, de un temor desordenado a ofender a Dios, de una culpabilidad sin redención. Santa Teresa lo padeció en carne propia. En su juventud espiritual, antes de alcanzar las moradas interiores más altas, vivió años en los que su oración estaba llena de inquietud, su conciencia se agitaba por cada detalle y su alma, aunque sedienta de Dios, estaba en continua zozobra. No sabía que lo que la corroía no era el pecado, sino el temor al pecado llevado al extremo. No era falta de virtud, sino una virtud deformada por la falta de confianza. En sus escritos, especialmente en Camino de Perfección y Las Moradas, Teresa describe cómo este veneno opera. Entra como una preocupación por ser mejor, por evitar la tibieza, por no caer en vanidad o en desorden interior. Pero cuando no está bien enraizado en la confianza en Dios, se convierte en una trampa espiritual. La persona comienza a medirlo todo: sus pensamientos, sus gestos, sus intenciones, incluso sus oraciones. Y al hacerlo, pierde la espontaneidad del amor, la libertad del alma y la paz del corazón. Vive atrapada en un juicio constante sobre sí misma y poco a poco esa tensión se convierte en desgaste emocional, ansiedad, insomnio, agotamiento físico,
hasta llegar a dañar los nervios. Santa Teresa, con sabiduría de fuego, afirmaba que el demonio pone gran cuidado en hacer que el alma se desespere de la misericordia, y lo hace introduciendo este veneno que mezcla el miedo con el deseo de agradar a Dios. La persona ya no distingue entre la voz del buen pastor y el susurro del acusador, y en esa confusión se encierra más y más en su propia interioridad enferma. Lo trágico es que muchas veces este veneno no solo no se detecta, sino que incluso es elogiado. En ciertos ambientes religiosos se confunde la inquietud espiritual con fervor. Se exalta la rigidez como si fuera fidelidad. Se tolera la angustia como si fuera señal de conciencia delicada. Y en lugar de ayudar al alma a liberarse, se le empuja más al abismo de la turbación. Santa Teresa luchó contra esto desde su experiencia y desde su enseñanza. Para ella, el alma que verdaderamente avanza hacia Dios es aquella que vive en libertad interior, que confía radicalmente, que no se atormenta por lo que no entiende ni se ahoga en lo que no puede controlar. ¿Y cómo identificar si este veneno ha entrado ya en el alma? Según Santa Teresa, hay signos claros: pérdida de alegría en la oración, dificultad para confiar en Dios, constante duda sobre la propia dignidad, miedo paralizante al juicio divino e incapacidad para descansar interiormente. No se trata de pecados visibles, sino de una esclavitud interior que seca la raíz misma de la vida espiritual. Este tipo de veneno no se vence con más penitencia, ni con más rezos repetitivos, ni con una autoexigencia más severa. Todo eso, si no se equilibra con confianza y descanso espiritual, puede incluso empeorar el cuadro. Santa Teresa señala que el primer paso para liberarse es reconocer que la paz es un don de Dios, no una meta que se alcanza por esfuerzo humano. Luego invita a confiar, a abrir el alma sin miedo, a dejarse mirar por Dios sin máscaras ni juicios, tal como uno es. La confianza, para ella, no es ingenuidad. Es una forma de humildad profunda, reconocer que sin Dios no se puede nada, pero con Él todo es posible. El alma que vive en confianza verdadera empieza a sanar porque ya no se juzga a sí misma como un tribunal, sino que se deja amar. Y ahí el veneno comienza a perder fuerza. Este veneno espiritual es uno de los más extendidos en nuestros tiempos. En una sociedad donde todo se mide, se exige y se perfecciona, incluso la vida espiritual ha sido arrastrada a la lógica del rendimiento. Queremos orar bien, sentir bien, actuar bien, pensar bien, y cuando no lo logramos, nos llenamos de culpa, de autorrechazo, de desaliento. Santa Teresa nos recuerda que ese no es el camino de Dios. Dios no mide con balanza de rendimiento, mide con amor. Este primer bloque es solo el inicio de una revelación profunda. Si este veneno ya ha entrado, hay forma de expulsarlo, y si aún no ha entrado, este conocimiento puede salvarte. No siempre es evidente cuando comenzó a actuar. Muchos creen que un mal espiritual se manifiesta con una caída brusca, un pecado grave, un abandono total de la fe. Pero el veneno que describía Santa Teresa opera de forma distinta, se filtra. Se introduce entre los pensamientos cotidianos, se adhiere a las rutinas piadosas, se esconde detrás de intenciones aparentemente buenas y desde ahí comienza a intoxicar silenciosamente el alma. El alma no se despierta un día angustiada por completo. Se inquieta poco a poco. Al principio puede ser un pensamiento repetitivo. No estoy orando lo suficiente. Esto que hice no fue del todo puro. Quizá no soy digna de recibir la gracia. Después, ese pensamiento ya no es ocasional, sino que se convierte en compañía constante. Se forma una nube sobre la conciencia, una neblina espiritual que impide ver con claridad el amor de Dios. Santa Teresa señala que el demonio y también nuestra propia naturaleza herida aprovechan las zonas grises del alma para entrar, especialmente cuando hay debilidad emocional, cansancio,
heridas no sanadas o experiencias espirituales anteriores marcadas por el miedo. En esos momentos, lo que parecía una devoción sincera se convierte en obsesión por no fallar. La oración deja de ser descanso y se vuelve esfuerzo estéril. La conciencia, en lugar de ser lámpara del alma, se vuelve un martillo que no deja de golpear. Este proceso es casi imperceptible y por eso es tan peligroso. Una persona puede continuar yendo a misa, rezando el rosario, ayunando, confesándose regularmente y al mismo tiempo estar siendo devorada por este veneno. Lo que cambia no son las prácticas externas, sino el modo en que el alma se relaciona con Dios. Ya no lo siente como padre, sino como juez exigente. Ya no se siente hija, sino acusada. Lo más doloroso es que esa percepción se vive en silencio, como si fuera una cruz que nadie pudiera comprender. Santa Teresa advirtió que este veneno espiritual es particularmente letal en las personas que desean sinceramente ser santas. Porque el anhelo de santidad, cuando no se equilibra con la humildad y la confianza, puede degenerar en escrupulosidad. Y el escrúpulo es una cárcel del alma. La persona se revisa sin cesar, examina cada gesto, cada palabra, cada intención. Vive con miedo de haber ofendido a Dios sin saberlo. Y ese miedo se disfraza de conciencia delicada, pero en realidad es una forma de desconfianza, porque donde hay amor verdadero, hay paz. Donde hay desconfianza, hay angustia. ¿Y cómo entra este veneno en la vida diaria? A veces, a través de un exceso de rigidez. Otras veces, por un ambiente religioso excesivamente severo, donde todo se juzga y todo se teme. También entra cuando la persona ha vivido experiencias traumáticas o de rechazo y proyecta sobre Dios esa figura autoritaria. Entonces, busca complacerlo con una perfección imposible, como quien trata de evitar el castigo de un padre implacable. Y así, sin notarlo, convierte la vida espiritual en una lucha constante sin descanso. Santa Teresa comprendió esto con dolor. En su juventud, convivió con monjas que confundían la mortificación con autodestrucción. Creía que debía vivir en un constante estado de temor para no caer. Y aunque sus intenciones eran sinceras, el resultado fue una enorme turbación interior que la llevó al límite del colapso emocional. Solo cuando empezó a comprender que Dios no deseaba una esclava, sino una amiga, pudo empezar a liberarse. Fue entonces cuando escribió: «La humildad es andar en verdad». Y la verdad era que Dios la amaba no por lo que hacía, sino por lo que era, su hija. Una de las formas más comunes en que este veneno se filtra es a través de la comparación espiritual. La persona mira a otros que parecen más piadosos, más fervorosos, más disciplinados y se siente inferior. Comienza a exigirse más y más, sin preguntarse si ese camino es el que Dios quiere para ella. Olvida que la santidad no es una copia, sino una fidelidad personal al llamado único que Dios hace a cada alma. Santa Teresa decía con claridad: no se gana nada con afligirse tanto. La aflicción innecesaria no es virtud, es tentación disfrazada. Otro canal por el que este veneno entra es la falsa idea de que Dios está constantemente vigilando para castigar el más mínimo error. Esta imagen deformada de Dios, muchas veces inconsciente, produce una tensión espiritual que agota. La persona no ora para amar, ora para evitar el castigo. No se confiesa para sanar, sino para evitar la condena. No medita por deseo de Dios, sino por miedo a no hacerlo bien. Y todo esto, día tras día, va erosionando la paz interior como una gota que horada la piedra. Hay también una infiltración más sutil, la voz interior que acusa sin descanso. No eres suficiente, nunca cambiarás, esto no sirve para nada. Esa voz no es de Dios.
Santa Teresa insistía en que cuando el alma está con Dios, incluso en medio de las pruebas, hay una certeza interior que sostiene. Pero cuando esa certeza desaparece y es reemplazada por culpa constante, es señal de que algo ha entrado por la rendija, y ese algo no es el Espíritu Santo. En la vida diaria, el veneno se esconde en hábitos aparentemente inofensivos. Pensar demasiado en los errores, no perdonarse el pasado, reabrir heridas antiguas, repetir oraciones con obsesión por la perfección, juzgarse por no sentir fervor, creer que todo debe doler para ser válido. Estos comportamientos no son signos de santidad, son síntomas de un alma que ha dejado de confiar y ha empezado a temer. Pero no todo está perdido. Reconocer la infiltración es el primer paso para la curación. Santa Teresa no niega la existencia del combate espiritual. Al contrario, lo vivió con intensidad, pero su enseñanza es clara. El alma que lucha con amor, confianza y humildad, aún cayendo, es más fuerte que el alma que se mantiene rígida, tensa y angustiada por no fallar. La fuerza no está en el control, sino en la entrega. En los próximos bloques conocerás cómo identificar los signos concretos de esta contaminación espiritual. Y más adelante, el antídoto poderoso que Santa Teresa ofrece para sanar el alma herida por este mal. Pero por ahora, detente un momento y pregúntate, ¿hay algo en tu vida espiritual que ha dejado de darte paz? ¿Sientes que la relación con Dios ha perdido frescura y libertad? Si la respuesta es sí, puede que este veneno ya haya entrado. Y cuanto antes lo reconozcas, más pronto podrás empezar a eliminarlo. Uno de los grandes dones de Santa Teresa fue su capacidad para mirar dentro del alma con una claridad luminosa. No se conformaba con observar los frutos exteriores ni los actos de piedad visibles. Ella quería comprender lo que movía el corazón por dentro, lo que generaba paz o turbación, lo que alimentaba la unión con Dios o lo que secretamente la envenenaba. Por eso, sus escritos están llenos de descripciones sutiles, inteligentes y profundamente humanas sobre el estado interior del alma. Y es desde ahí donde podemos descubrir las señales que ella misma identifica como síntomas del veneno espiritual que devora la paz. La primera señal es la pérdida de alegría en la oración. Cuando el alma comienza a ser invadida por este veneno, lo primero que desaparece es la dulzura espiritual. No se trata de no sentir consuelo, porque Teresa sabía que muchas veces la oración es árida y silenciosa, sino de algo más profundo, una inquietud constante, una tensión en el momento de orar, una incapacidad para abandonarse. El alma siente que está haciendo algo mal, pero no sabe qué. Y esa inseguridad la paraliza. Santa Teresa escribe, «Y si ha de andar el alma toda temerosa y encogida, ¿cómo podrá caminar con libertad hacia el Señor?». La segunda señal es la falta de confianza en Dios, incluso después de haber confesado los pecados o de haber hecho lo posible por corregirse. El alma sigue sintiéndose acusada, como si Dios no la hubiera perdonado del todo, como si su miseria fuera demasiado grande. Este es uno de los síntomas más dolorosos, porque aunque la persona desea acercarse a Dios, no se cree digna. Santa Teresa insiste en que esta desconfianza no proviene del cielo, proviene del enemigo, que quiere mantener al alma prisionera de su culpa. «No os canséis de andar con tanto miramiento», dice ella. «Creed que el Señor es mejor juez que vos». Una tercera señal es la hipersensibilidad espiritual. El alma empieza a escudriñar cada pensamiento, cada impulso, cada palabra, con una lupa deformante. Lo que en otras personas pasaría desapercibido, en ella se convierte en motivo de ansiedad o escrúpulo. Cree que ha ofendido a Dios porque dudó un momento, porque se distrajo en el rezo, porque pensó algo sin querer. Esta vigilancia extrema, lejos de conducirla a la santidad, la encierra en sí misma. Santa Teresa advierte contra esta trampa.
El alma no ha de estar con tanto temor que no se atreva a andar. La cuarta señal es la oscilación constante entre el deseo de agradar a Dios y el miedo a no estar haciéndolo bien. Es como una cuerda tensa que no se rompe, pero que no permite descanso. La persona actúa bien, pero no encuentra paz. Reza, pero duda. Ayuna, pero se pregunta si fue suficiente. Se confiesa, pero queda con culpa. Esta inestabilidad revela que el veneno está operando, porque ha cortado el canal de la confianza. Santa Teresa lo explica así: hay almas que todo lo quieren hacer por su cabeza, y eso las deja turbadas. La quinta señal es el cansancio espiritual persistente. No se trata de pereza ni de desinterés, sino de una fatiga interior que se arrastra día tras día. El alma siente que todo requiere un esfuerzo enorme: orar, asistir a misa, leer la palabra, hablar con Dios. Este agotamiento proviene de una sobrecarga interior, de una tensión prolongada, de un exceso de autoexigencia sin descanso. Santa Teresa lo llama andar con demasiada carga sobre sí misma y recomienda al alma que aprenda a soltar, a confiar, a descansar en el Señor sin culpa. Otra señal alarmante es la incapacidad de experimentar gozo espiritual por las cosas santas. El alma asiste a la liturgia, escucha una homilía, contempla la naturaleza, pero no siente elevación. Hay una especie de apatía, de desconexión. A veces se confunde con sequedad espiritual, pero no es lo mismo. En este caso, lo que impide el gozo no es una prueba enviada por Dios, sino un bloqueo interior causado por el veneno del escrúpulo o del miedo. Santa Teresa insiste en que la vida espiritual, aunque tenga sus cruces, debe tener también momentos de consuelo, de alabanza y de esperanza. También es común que la persona afectada por este veneno desarrolle una visión deformada de la virtud. Cree que ser santo es estar siempre serio, siempre rígido, siempre en control. Rechaza las emociones humanas, se prohíbe disfrutar de las cosas lícitas, reprime incluso los impulsos nobles del corazón. Esta represión, que a veces es autoimpuesta y otras veces enseñada por ambientes religiosos mal orientados, no santifica, enferma. Santa Teresa, en cambio, defendía la naturalidad, la alegría, el equilibrio. Dios no es amigo de cosas tristes. Una señal más, quizás la más reveladora, es la tendencia a juzgarse constantemente, incluso sin motivo. La persona no se perdona errores del pasado, se culpa por cosas que no puede cambiar, se exige como si la salvación dependiera enteramente de su esfuerzo. Vive con un sentido de deuda permanente. No acepta la gracia, no descansa en la misericordia. Santa Teresa fue tajante al respecto. No os ocupéis tanto de vuestros pecados, ocupaos más de su misericordia. Finalmente, cuando el veneno está más arraigado, aparece una tristeza espiritual crónica. El alma deja de esperar. Vive una fe apagada, sin ilusión. No reniega de Dios, pero tampoco le habla con ternura. Ha perdido la intimidad. Y lo más grave es que se acostumbra a vivir así, resignada, como si no hubiera alternativa. Para Santa Teresa, esta resignación no es virtud, es derrota. Y exhorta al alma a rebelarse con fe contra esa tristeza. No os dejéis vencer del temor. Si el Señor es poderoso, ¿por qué no ha de hacer en nosotros grandes cosas? Estas señales no son para condenar a nadie, sino para iluminar. Son un espejo espiritual. Si al escuchar esto reconoces en ti alguno de estos síntomas, no temas. No estás perdido. Estás a tiempo. El hecho de que puedas identificarlos es ya una gracia, porque significa que Dios está llamando tu alma a la libertad. En el siguiente bloque veremos cómo este veneno, si no se atiende a tiempo, no solo afecta la vida espiritual, sino también el cuerpo, la mente y los nervios, porque el alma, cuando se enferma, arrastra consigo todo el ser, y solo la verdad
puede iniciar el camino de sanación. Cuando Santa Teresa habla del alma turbada, no lo hace como una mística alejada de la experiencia humana. Lo hace como mujer profundamente encarnada, que conocía de primera mano los efectos que la angustia espiritual puede tener sobre el cuerpo, la mente y los nervios. Ella misma padeció enfermedades físicas severas a lo largo de su vida. Durante años sufrió desmayos, temblores, fatigas crónicas, estados de debilidad que ningún médico comprendía del todo. Pero lo que pocos entienden es que Santa Teresa nunca separó el dolor físico del estado espiritual. Para ella, el alma herida puede enfermar también al cuerpo. El veneno espiritual que hemos descrito hasta ahora, ese estado de turbación, miedo y desconfianza, no se queda en el plano invisible. Sus consecuencias se manifiestan en el sistema nervioso. El alma, cuando pierde la paz, arrastra consigo al cuerpo. Y el cuerpo, cuando no encuentra reposo interior, comienza a gritar con síntomas. El primer síntoma que suele aparecer es una ansiedad difusa y constante. La persona no puede estar quieta. Su mente salta de un pensamiento a otro, repite errores pasados, anticipa catástrofes futuras. Aunque no tenga una causa concreta, vive en un estado de agitación. Santa Teresa lo llamaba desasosiego del alma y advertía que cuando esto se prolonga, puede incapacitar incluso para las cosas más simples. Luego, llega la fatiga persistente. No importa cuánto duerma, la persona siempre se siente cansada. No hay descanso que alcance. Es como si el alma agotara la energía vital al mantenerse en alerta permanente. Esta fatiga no se cura con vacaciones ni con medicamentos, porque su origen no es físico, sino espiritual. El alma vive como si estuviera en guerra, aunque no haya enemigo visible. La vigilancia excesiva, la autoexigencia sin descanso, la falta de ternura consigo misma, todo eso va minando las reservas interiores. Otro efecto común es la insomnio espiritual. No solo cuesta dormir, cuesta descansar por dentro. La mente no se apaga. Incluso al rezar la persona no encuentra alivio, sino más preocupación. Las oraciones se repiten sin vida. El rosario se convierte en un esfuerzo. El silencio abruma. Esta incapacidad de descansar en Dios es una señal clara de que el alma ha perdido la confianza, y eso afecta directamente al sistema nervioso. También aparecen síntomas físicos más específicos: taquicardias, temblores, dolores musculares sin causa médica aparente, digestiones pesadas, sensación de opresión en el pecho, nudos en la garganta, vértigos o episodios de llanto sin motivo. No todos los que padecen estos males sufren de veneno espiritual, pero muchos que lo padecen no han encontrado explicación médica, precisamente porque el origen es interior. Santa Teresa describía estos efectos como una inquietud que hace temblar hasta los huesos. Un elemento particularmente dañino es la culpabilidad crónica. El alma vive bajo la idea constante de que todo lo que hace está mal, o al menos que podrías haberlo hecho mejor. Esta idea se convierte en una carga insoportable. El sistema nervioso, sometido a este juicio interno incesante, reacciona con tensión muscular, rigidez, dolores inexplicables. El cuerpo traduce lo que el alma no puede expresar. Y en muchos casos, esa tensión se convierte en enfermedades psicosomáticas. Además, cuando este veneno espiritual ha hecho nido profundo, aparece una tristeza prolongada, a veces confundida con depresión. No es tristeza por una pérdida concreta, sino un estado gris del alma. Todo parece pesado. Nada emociona. La oración se convierte en una carga. Las relaciones se enfrían. La persona deja de disfrutar lo que antes le llenaba. Y aunque siga cumpliendo con sus deberes religiosos, lo hace por inercia, no por amor. Santa Teresa lo llama desaliento del alma y advierte que si no se enfrenta a tiempo, puede arrastrar incluso a la desesperanza.
Hay un momento en el que el veneno espiritual toca fondo, cuando el alma comienza a dudar del amor de Dios. No lo dice en voz alta. Tal vez sigue rezando, sigue yendo a misa, pero en el fondo algo se ha apagado. La persona siente que Dios está lejos, que su oración no llega, que su historia no importa. Este estado puede llevar al abandono interior, a la frialdad e incluso a la pérdida del sentido de la vida espiritual. No se abandona a Dios por decisión, sino por agotamiento. El alma, herida, ya no quiere seguir luchando. Santa Teresa conoció esta etapa y la combatió con valentía. En uno de sus escritos más íntimos, confiesa que durante un tiempo sintió que su alma estaba atada con cadenas y que ni siquiera podía llorar. Pero fue precisamente en ese abismo donde escuchó con más claridad la voz de Dios. Comprendió que el veneno no se elimina con más esfuerzo, sino con más entrega, que no se vence con rigor, sino con confianza, que la verdadera sanación del alma pasa por volver a la verdad del amor de Dios, un amor que no exige perfección, sino presencia. Por eso, cuando el veneno ha avanzado hasta afectar los nervios, el cuerpo y la mente, el camino no es correr más, exigirse más, ni desesperar. El camino es detenerse, respirar, reconocer que algo está roto y desde ahí clamar como Teresa: Señor, que no me falte tu misericordia. En el siguiente bloque entraremos en una de las revelaciones más importantes de Santa Teresa: cómo este veneno puede confundirse con virtud, cómo puede disfrazarse de santidad y cómo puede engañar incluso a las almas más fervorosas. No basta con detectar los síntomas, es necesario desmontar la mentira que lo sustenta. Uno de los mayores peligros del veneno espiritual que describe Santa Teresa es su capacidad para disfrazarse de virtud. Y es precisamente este disfraz lo que lo hace tan difícil de detectar. No se presenta como algo evidentemente maligno, no se manifiesta con rebeldía, con indiferencia o con pecado abierto. Al contrario, suele instalarse en almas fervorosas, deseosas de agradar a Dios, que aman la oración, que buscan la santidad y que por esa misma razón son más vulnerables al engaño del adversario. Santa Teresa observó en muchas de sus hermanas de comunidad y también en sí misma cómo una falsa humildad podía hacer más daño que la soberbia y cómo un mal entendido espíritu de obediencia podía apagar la voz de Dios en el corazón. Decía que hay almas que, en su deseo de hacer todo bien, se convierten en esclavas de una perfección imposible, creyendo que eso las acerca al cielo, cuando en realidad las encierra en sí mismas. La falsa humildad es una de las máscaras preferidas del veneno. Consiste en creer que uno no vale nada, que no merece la gracia, que cualquier cosa buena viene de los demás, pero que uno siempre está equivocado. Esta humildad no nace del amor, sino del temor. No reconoce la grandeza de Dios, sino que se obsesiona con la propia miseria, y aunque parezca devota, en realidad es destructiva. Santa Teresa afirmaba que la verdadera humildad no turba el alma ni la inquieta, sino que la ensancha y la hace capaz de mayor bien. Si una actitud nos reduce, nos paraliza o nos vuelve incapaces de amar, no es humildad, es veneno. Otra trampa frecuente es confundir el espíritu de sacrificio con el desprecio de sí. Hay quienes se niegan cualquier consuelo, cualquier descanso, cualquier alegría lícita, pensando que así agradan más a Dios. Viven con dureza, se exigen más allá de lo razonable y se sienten culpables por disfrutar de algo bueno. Esta actitud puede parecer santa, pero Santa Teresa la denuncia con claridad. Dios no es amigo de gente encogida. El sacrificio auténtico nace del amor, no del miedo. Si el alma se mortifica por temor, por orgullo o por desesperación, está alimentando el veneno. También se disfraza de virtud la obediencia ciega, cuando ésta anula la conciencia personal. Es cierto que Santa Teresa fue una gran defensora de la obediencia, especialmente
en la vida comunitaria, pero también enseñó que la obediencia no puede contradecir la voz interior del espíritu. Hay momentos en los que seguir ciertas órdenes o consejos, aunque vengan de personas piadosas, puede dañar al alma si no se discierne con oración y verdad. Ella misma desafió normas establecidas cuando supo con claridad que Dios la llamaba a una reforma más radical. La obediencia auténtica nunca es servil, es libre, iluminada y profundamente conectada con la voluntad de Dios. Un caso particularmente engañoso es el de las personas que confunden la ansiedad espiritual con fervor. Creen que estar intranquilos, siempre en tensión, siempre luchando, es señal de que están vigilantes o comprometidos. Pero lo que están cultivando es un estado interior desequilibrado, donde no hay paz, ni gozo, ni libertad. Santa Teresa nos recuerda que Dios no se manifiesta en la tormenta, sino en la brisa suave. El fervor verdadero no es nervioso ni atormentado, es firme, pero sereno. Es ardiente, pero no angustiado. Otra máscara frecuente es la del silencio excesivo, que se presenta como recogimiento, pero es en realidad retraimiento. Hay quienes se aíslan no por intimidad con Dios, sino por miedo, por culpa o por sentirse indignos. Se alejan de los demás, dejan de pedir ayuda, evitan hablar de su dolor y se encierran en una soledad espiritual que solo alimenta el veneno. Teresa combatió este tipo de silencio con gran energía. Invitaba a abrir el alma, a compartir las luchas, a dejar que la luz entre. La transparencia no es debilidad. Es el principio de toda curación interior. Incluso la penitencia física, cuando no nace de una fuente pura, puede ser una forma de autocastigo disfrazado. En su tiempo, Santa Teresa vio muchas prácticas extremas, ayunos desmedidos, disciplinas corporales, vigilias interminables. Y aunque no condenó estas prácticas cuando eran fruto de auténtico amor y discernimiento, sí denunció su abuso. No está en los ayunos ni en las disciplinas el amor de Dios, decía, sino en un deseo de agradarle en todo. Cuando el cuerpo es maltratado sin caridad, el alma también sufre. El sacrificio sin amor no purifica, endurece. Un signo más de este engaño es la búsqueda obsesiva de consuelo espiritual. Algunas almas se juzgan a sí mismas por no sentir a Dios y buscan estados emocionales elevados como prueba de su fe. Cuando no los encuentran, creen que están en pecado o que Dios las ha abandonado. Esta espiritualidad emocional, aunque parezca fervorosa, puede ser terreno fértil para el veneno. Santa Teresa enseña que la fe verdadera no se basa en sentimientos, sino en confianza. Aún en la sequedad, Dios está presente. Y muchas veces, las almas más cercanas a Él son las que viven en el silencio más profundo. Finalmente, hay quienes confunden resignación con virtud. Aceptan vivir en turbación, en ansiedad, en duda, como si esa fuera su cruz. Y aunque Dios permite pruebas, no quiere que sus hijos vivan en un estado constante de oscuridad. Santa Teresa lo dijo con claridad: la tristeza espiritual no es buena compañía para quien desea amar al Señor. Vivir resignado al veneno no es virtud, es ignorancia espiritual. Y mientras no se desenmascare, el alma seguirá creyendo que su enfermedad es fidelidad. Todas estas trampas tienen un denominador común: una imagen deformada de Dios. Se le ve como un juez, no como un padre, como un vigilante, no como un amigo, como alguien que exige hasta romper, no como quien transforma con paciencia y amor. Y mientras esa imagen no se corrija, el alma seguirá abriendo la puerta a un veneno que debilita todo su ser. Santa Teresa lo entendió bien. El verdadero camino de perfección no se camina con temor, sino con amor. No se construye con rigidez, sino con libertad. Y no se alcanza por esfuerzo personal, sino por gracia aceptada con humildad. En el siguiente bloque comenzaremos a desmontar este veneno desde la raíz. Veremos cómo Santa Teresa,
propone un antídoto claro, profundo y radical. Porque la libertad interior no es una ilusión mística, sino una posibilidad real para quien se deja amar de verdad. Llegados a este punto, es natural que el alma se pregunte, ¿hay salida? ¿Existe un remedio para esta oscuridad que se ha instalado sin hacer ruido? Santa Teresa responde con una certeza luminosa, sí, hay antídoto, pero no se encuentra en la lucha forzada ni en el perfeccionismo. No está en hacer más, rezar más o exigirse más. El verdadero antídoto está en una entrega interior profunda y radical al amor de Dios, basada en la verdad, en el silencio y en la confianza. La primera palabra que Santa Teresa propone como medicina es verdad, no como concepto abstracto, sino como experiencia existencial. Ella lo resume con una de sus frases más conocidas: la humildad es andar en verdad. Y andar en verdad significa reconocer lo que uno es, ni más ni menos. Aceptar la propia fragilidad sin esconderla. No idealizarse, no castigarse, no pretender una santidad irreal ni justificarse con falsas excusas. Es mirar el alma tal como es y ponerla delante de Dios sin máscaras. Ese acto simple y profundo comienza a liberar el corazón de la opresión interior. El segundo componente del antídoto es el silencio interior. No se trata solo de callar externamente, sino de aprender a detener el ruido mental que alimenta el juicio constante, la comparación, el miedo. Santa Teresa decía que el alma necesita recogerse, entrar dentro de sí, hacer clausura interior para escuchar la voz de Dios, porque Él no grita, susurra. Y mientras el alma esté llena de voces ajenas, de exigencias interiores, de autorreproches, no podrá oír el susurro del Espíritu. En sus moradas, Teresa insiste una y otra vez: el alma que quiere encontrar a Dios debe hacer silencio dentro. Este silencio interior requiere práctica, paciencia y sobre todo confianza. Por eso, el tercer componente del antídoto es la confianza radical en Dios. No una confianza superficial, sino una entrega total, incluso cuando el alma no siente, no entiende o no ve salida. Santa Teresa habla de un tipo de fe que se mantiene incluso en la oscuridad. Una fe que no exige pruebas ni respuestas inmediatas, sino que se apoya en la certeza de que Dios es fiel. Nada te turbe, nada te espante, escribió. Y no era una frase optimista, era fruto de haber vivido la turbación más honda y haber sido sostenida por la mano de Dios. Pero esta confianza no se construye de la noche a la mañana. Se alimenta con pequeños actos. Santa Teresa enseñaba a sus hijas espirituales a repetir oraciones sencillas, profundas, que devolvieran el alma a la calma. Señor mío y Dios mío, en ti confío. Tú sabes mejor que yo. Tú me amas más de lo que yo me entiendo. Estas oraciones no son fórmulas mágicas. Son declaraciones de fe que sanan el pensamiento, calman el corazón y abren espacio para que el amor de Dios entre y cure. Otro elemento esencial del antídoto es la oración sin presión. Santa Teresa defendía la oración mental como camino principal de unión con Dios, pero advertía contra la obsesión por hacerlo bien. Para ella, el alma debe orar como un amigo que habla con otro amigo, sin miedo, sin máscaras, sin necesidad de impresionar. No penséis que estáis mudas, aunque no habléis mucho, decía. A veces basta con estar, con presentarse, con dejarse mirar, porque cuando el alma se entrega así, sin esfuerzo, Dios obra en lo profundo, y muchas veces esa oración silenciosa es la más eficaz. También forma parte del antídoto la memoria de las misericordias de Dios. El alma intoxicada por el veneno espiritual suele recordar solo sus fracasos, sus debilidades, sus caídas. Santa Teresa propone el camino opuesto: recordar cuántas veces Dios ha perdonado, ha sostenido, ha restaurado.
hacer memoria del bien recibido, contemplar la fidelidad divina a lo largo de los años. Esto no solo consuela, reconstruye la identidad del alma como hija amada. Y esa identidad es el terreno fértil donde la paz puede florecer de nuevo. La comunidad también es parte del remedio. Santa Teresa fue reformadora, sí, pero no solitaria. Formó comunidades donde la verdad se podía compartir, donde las almas se ayudaban mutuamente a deshacerse de falsas imágenes de Dios. En sus conventos no se permitía la murmuración ni los juicios. Se cultivaba la caridad, la paciencia, la alegría. Y eso por sí mismo era medicina para muchas almas heridas. Hoy, esa enseñanza sigue vigente. El alma intoxicada necesita hablar, abrirse, buscar dirección espiritual sana, compartir su proceso con alguien que la guíe desde la luz y no desde el miedo. Un último elemento que no puede faltar en el antídoto es la aceptación profunda del amor de Dios. Parece obvio, pero muchas almas llevan años rezando, sirviendo, confesándose, y nunca han permitido que el amor de Dios las toque en lo más hondo. Se han acostumbrado a buscarlo desde el deber, pero no desde la intimidad. Santa Teresa suplicaba que dejáramos de resistirnos al amor. El alma ha de estar con ánimo de contentar a su esposo, no de atormentarle con sus penas, decía. Porque cuando el alma se deja amar, el veneno comienza a perder poder. Este antídoto, verdad, silencio interior, confianza radical, oración libre, memoria de la misericordia, comunidad y aceptación del amor, no se vende ni se impone. Es un camino. Pero un camino probado. Santa Teresa no lo predicó desde el idealismo, sino desde la experiencia. Ella misma fue sanada, transformada, liberada, y por eso pudo escribir con autoridad: tan alta vida espero, que muero porque no muero. Porque el alma que se deja sanar ya no vive para temer, vive para amar. En el siguiente bloque veremos cómo este antídoto puede ser aplicado de forma concreta en la vida diaria. No basta con conocerlo, hay que encarnarlo paso a paso, porque cada gesto, cada pensamiento, cada acto hecho desde esta verdad va expulsando el veneno y restaurando la paz que el alma tanto anhela. Cuando Santa Teresa habla del camino interior, no se refiere a una técnica ni a un conjunto de disciplinas, ni siquiera a una lista de pasos que deben cumplirse religiosamente. Habla de un proceso vivo, orgánico y profundamente personal, que se construye desde la relación íntima con Dios y se alimenta con 3 actitudes esenciales: silencio, oración y vigilancia interior. Este camino es el terreno donde germina el antídoto que veíamos en el bloque anterior, y es también el sendero por el que el alma va expulsando, poco a poco, todo el veneno acumulado. Comenzamos con el silencio. Para Santa Teresa, el silencio no es ausencia de palabras, sino presencia de Dios. Es un espacio interior donde el alma deja de hablarse a sí misma, deja de rumiar sus errores, sus exigencias y sus juicios, y empieza a escuchar lo que realmente hay en su interior, escuchar lo que Dios dice, no lo que uno se imagina. En el mundo moderno, esto parece una tarea imposible, pero ella insiste: es importantísimo, hijas, que procuremos soledad para entender cómo va nuestra alma. Sin silencio no hay verdad, y sin verdad no hay sanación. Este silencio se construye. No surge espontáneamente. Comienza por pequeños gestos: apagar el ruido innecesario, reducir las distracciones, limitar los pensamientos inútiles. Pero sobre todo nace de una decisión: no alimentar los pensamientos que hieren. Teresa enseña que muchos de los tormentos del alma son pensamientos que se repiten, que se agrandan, que se deforman. Pensamientos que no vienen de Dios, pero que hemos dejado entrar. El silencio, entonces, es también vigilancia. Es elegir en qué pensamientos habitar, porque el alma se envenena cuando se deja habitar por la sospecha,
el miedo o la autoacusación, y se sana cuando deja entrar la verdad, la misericordia, la paz. El segundo pilar es la oración, pero no cualquier oración. Santa Teresa insiste en una oración viva, sencilla, sincera. No está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho, dice. La oración que sana es aquella donde el alma se presenta ante Dios tal como es. No intenta impresionar. No repite fórmulas por obligación. No se obsesiona con sentir. Simplemente se pone en presencia de Dios y permanece. La verdadera oración para Teresa es una relación, no una técnica. Y como toda relación viva, necesita tiempo, constancia, ternura y verdad. Esta oración no está exenta de lucha. El alma puede sentirse distraída, cansada, incluso seca. Pero Teresa enseña que eso no es señal de fracaso, es parte del camino. Lo que importa no es la emoción, sino la fidelidad. El alma que sigue orando, incluso en la sequedad, está siendo purificada. Y en ese proceso, el veneno va perdiendo fuerza. La oración se convierte en lugar de encuentro, no en campo de batalla. Y el alma poco a poco empieza a descansar. El tercer pilar es la vigilancia interior. Y aquí Santa Teresa es muy clara. No se trata de vivir en un estado de tensión constante, como si uno tuviera que estar midiendo cada pensamiento y cada acción. Esa actitud es parte del veneno. La vigilancia teresiana es más sutil y más liberadora. Es estar despierto, estar atento a los movimientos del alma, saber cuándo algo perturba la paz, cuándo una idea comienza a desordenar el corazón, cuándo una palabra deja herida. Es una vigilancia que no paraliza, sino que ilumina. Para ella, esta vigilancia se hace con la ayuda del discernimiento, que es una forma madura de escuchar al Espíritu Santo. Teresa dice, importa mucho, y el todo, una grande y muy determinada determinación de no parar hasta llegar a Él. Esto significa que la vigilancia no es miedo, sino orientación. Es tener claro a dónde se quiere llegar y revisar el camino con serenidad. Si algo roba la paz, hay que detenerse. Si algo oscurece la mirada, hay que soltarlo. Si algo confunde, hay que orarlo. Este camino interior no es para héroes ni para almas avanzadas, es para todos. Santa Teresa insiste en que Dios no llama a pocos a la unión con Él, llama a todos, pero son pocos los que aceptan recorrer este camino porque exige constancia, verdad y renuncia a los ruidos del mundo. Quien lo recorre comienza a experimentar una transformación lenta pero segura. Ya no se mueve por culpa, sino por amor. Ya no vive para evitar el error, sino para abrazar la voluntad divina. Ya no se compara, ya no se juzga, ya no se persigue a sí misma. Simplemente vive en Dios. En este proceso, el alma experimenta momentos de consuelo, pero también de desierto. Santa Teresa lo sabía. Por eso enseñaba a no depender de los sentimientos. Cuando llegan las dulzuras hay que agradecerlas. Cuando desaparecen hay que confiar. Porque la fe auténtica se prueba en la oscuridad. Y cuando el alma permanece fiel en medio del silencio, Dios actúa de forma más profunda. No siempre se siente, pero siempre transforma. Una imagen que Santa Teresa utiliza con frecuencia es la del castillo interior. El alma es como un castillo con muchas moradas, y mientras más se adentra, más luz encuentra. Pero para llegar al centro, donde habita el rey, hay que atravesar estancias oscuras, cerrar puertas, soltar pesos. El veneno del alma se instala muchas veces en esas primeras moradas, donde aún hay ruido, dispersión, miedo. Pero si el alma persevera, en silencio, en oración y con vigilancia, llegará al lugar donde todo es claridad. Este camino no se recorre en soledad. Santa Teresa recomienda buscar acompañamiento espiritual, confesión frecuente, lectura de buenos libros y, sobre todo, perseverancia humilde. No importa cuántas veces se tropiece, lo que importa
es levantarse cada día con el deseo de amar. Y en ese deseo, Dios hace su obra. En el siguiente bloque abordaremos cómo aplicar todo esto de forma concreta en la vida diaria. Porque no basta con saberlo. Hay que convertirlo en hábito, en decisión cotidiana. Solo así, el alma dejará de ser campo de batalla y se convertirá en tierra santa. Hasta aquí hemos recorrido el alma con Santa Teresa. Hemos nombrado el veneno, reconocido sus síntomas, desenmascarado sus disfraces y presentado el antídoto. Pero ahora es momento de bajar todo a la vida cotidiana, porque por más elevadas que sean las enseñanzas espirituales, si no se encarnan en acciones concretas, el veneno sigue obrando. Santa Teresa insistía en esto: no os canséis de obrar bien, aunque no veáis fruto inmediato. El alma se transforma en el hacer humilde y constante. A continuación, presentamos los pasos reales, sencillos y profundos para comenzar hoy mismo a sanar. El primer paso es establecer un momento fijo de silencio diario, aunque sea breve. No se trata de horas de oración, sino de un acto de fidelidad, un espacio sagrado de 5, 10 o 15 minutos donde el alma se retira del mundo y se sienta en presencia de Dios. Sin presiones, sin fórmulas, basta con decir: Señor, aquí estoy. Ese acto, repetido cada día, crea una apertura interior donde la gracia puede obrar. Santa Teresa afirmaba que incluso 5 minutos de silencio verdadero valen más que muchas palabras vacías. El segundo paso es cuidar el lenguaje interior. Muchos de los males del alma se alimentan de pensamientos automáticos, frases aprendidas, juicios internos constantes. Santa Teresa enseñaba a revisar lo que el alma se dice a sí misma. Si una frase causa turbación, miedo, parálisis o desconfianza, no viene de Dios. Por eso es necesario entrenar el corazón a repetir frases que sanen. Dios me ama como soy. Estoy en camino, no en condena. Mi fragilidad no es obstáculo para su gracia. Este hábito no es psicológico, es profundamente espiritual, porque la palabra construye o destruye, y lo que decimos dentro edifica o arruina la morada del alma. Tercer paso: dejar de medir la vida espiritual por los sentimientos. Muchos creen que están mal con Dios porque no sienten fervor, pero Santa Teresa insistía en que la fe verdadera no se apoya en emociones. Por tanto, si un día no se siente nada en la oración, no hay que interrumpirla. Si no se encuentra consuelo, no hay que rendirse. La constancia vale más que el entusiasmo. La fidelidad en la aridez es uno de los mayores signos de amor. Cuarto paso: confesión frecuente y sincera, no solo por pecado, sino por limpieza interior. Santa Teresa recomendaba confesarse, no solo para ser perdonados, sino para ser iluminados. Un confesor sabio puede ayudar a desmontar mentiras interiores, a aclarar dudas, a sanar heridas. Por eso, la elección del confesor debe hacerse con discernimiento, y la confesión debe ser un acto de verdad, no de miedo. El quinto paso es evitar comparaciones. Uno de los venenos más insidiosos es pensar que otros oran mejor, aman más, sirven mejor. La comparación destruye la libertad espiritual. Santa Teresa era tajante: no os miréis en los otros, sino en Cristo. Cada alma tiene un camino único. Lo que sirve a uno no sirve a otro. Lo que el otro vive no siempre es visible. Mirarse demasiado en los demás es causa de turbación. Mirarse en Jesús, en cambio, da libertad. Sexto paso: recuperar la alegría simple y limpia. Muchos piensan que la santidad exige gravedad, seriedad o sufrimiento constante. Pero Santa Teresa decía: tristeza y melancolía no las quiero en casa mía. La risa, la amistad, la belleza, la música, la naturaleza, todo puede ser espacio de Dios. Por eso hay que permitirse gozar sin culpa de las cosas buenas que Dios regala.
El alma que aprende a disfrutar incluso en lo pequeño se fortalece, porque la alegría es también forma de resistencia al veneno. Séptimo paso: practicar la gratitud concreta y diaria. Cada día, al final de la jornada, escribir o recordar al menos 3 gracias recibidas. Pueden ser pequeñas: una palabra amable, una idea luminosa, un gesto de consuelo. Este ejercicio, recomendado por muchos santos, es un antídoto contra la tristeza crónica y el escrúpulo. Santa Teresa misma anotaba sus consolaciones, porque quien agradece deja menos espacio al miedo. El alma agradecida es terreno fértil para la paz. Octavo paso: cultivar amistades espirituales sanas. Santa Teresa formó comunidades pequeñas, intensas y verdaderas. Creía que una amistad santa puede sostener al alma en medio de cualquier noche oscura. Por eso no hay que caminar solo. Buscar una persona con quien compartir el camino, leer juntas la palabra, hablar de lo que el alma vive, es parte esencial del proceso de sanación. El veneno se fortalece en el aislamiento, pero se debilita en la comunión. Noveno paso: discernir lo que se consume. El alma se contamina no solo por pecados directos, sino por lo que deja entrar: conversaciones vacías, noticias alarmantes, contenidos que siembran miedo o desesperanza. Santa Teresa insistía en la limpieza interior, no por rigidez, sino por salud del alma. Hay que elegir lo que edifica, lo que da luz, lo que alimenta la fe. No todo es pecado, pero no todo conviene, y quien desea sanar debe ser celoso del ambiente en que vive su alma. Décimo y último paso: acostumbrarse a hablarle a Dios durante el día, en medio de todo. No solo en la oración formal, sino mientras se trabaja, se camina, se cocina, se respira. Dios anda entre los pucheros, decía Santa Teresa. Esto convierte la vida cotidiana en espacio sagrado, y al hacerlo, el alma deja de temer, porque ya no camina sola, camina acompañada, y donde Dios habita, el veneno pierde su fuerza. Estos 10 pasos no son fórmula mágica, son hábitos de vida espiritual sana. Algunos requerirán tiempo, otros serán más fáciles. Lo importante es comenzar. No importa cuán herida esté el alma. Si da un paso hacia la luz vendrá. En el siguiente bloque, descubriremos que no estás solo, que muchos han recorrido este mismo camino, han sufrido lo mismo y han sanado. Escuchar sus testimonios puede ser el impulso que necesitas para creer que sí se puede. Porque si otros lo lograron, tú también puedes hacerlo. Las enseñanzas de Santa Teresa no son ideas para admirar desde lejos, ni recetas piadosas para una élite espiritual. Son camino probado, vivido, encarnado por hombres y mujeres que en distintos tiempos y condiciones han descubierto en sus palabras una ruta de sanación verdadera. Lo que ella escribió en las paredes de sus conventos, otros lo escribieron en sus corazones, y muchos, tras vivir años atrapados en el miedo, la turbación o la culpa, encontraron una libertad nueva al aplicar sus consejos más simples. Uno de los testimonios más reveladores es el de una mujer contemporánea, Ana María, madre de 3 hijos, profundamente católica, comprometida con su parroquia, devota del rosario, pero marcada por un sentimiento persistente de indignidad. Sentía que jamás era suficiente para Dios. Aunque se confesaba regularmente, salía del sacramento con más dudas que consuelo. Se exigía todo el tiempo, temía no estar haciendo bien sus oraciones, vivía en un estado de tensión espiritual constante. Hasta que un día en un retiro, escuchó por primera vez una frase de Santa Teresa: «No os ocupéis tanto de vuestros pecados, ocupaos más de su misericordia». Esa frase fue un rayo de luz. Desde entonces, comenzó un camino lento pero firme de sanación interior. Empezó a hablarle a Dios como hija, no como esclava. Su oración cambió, y con el tiempo, su rostro también. La paz volvió. Otro caso es el del padre Ignacio,
sacerdote diocesano que durante años vivió bajo una presión interna desgastante. Su deseo de santidad lo había llevado a una rutina de oración tan rígida que con el tiempo perdió el sentido del amor. Se sentía culpable si no lograba meditar 1 hora entera, si no lloraba al comulgar, si no sentía fervor al predicar. Cuando descubrió los escritos de Santa Teresa, algo le impactó profundamente. El amor de Dios no está en sentir mucho, sino en desear agradarle en todo. Esa frase desmontó su culpa espiritual. Aprendió a rezar sin exigencia, a predicar con humildad y a vivir con más ligereza interior. Hoy acompaña a otros sacerdotes que atraviesan crisis similares, enseñándoles a orar desde el descanso y no desde el juicio. También está el testimonio de Clara, joven universitaria que, tras años de vida sacramental intensa, comenzó a experimentar una tristeza espiritual que no sabía explicar. No era depresión clínica, era como una nube sobre su alma. Nada la entusiasmaba. Se confesaba con frecuencia, pero sentía que Dios la toleraba, no que la amaba. Leía vidas de santos y se comparaba con ellos, lo que aumentaba su frustración. Un día, su directora espiritual le recomendó leer Las Moradas. Al principio no entendía nada, pero llegó a una frase que la quebró por dentro. El alma no ha de estarse con tanto temor que no se atreva a andar. A partir de ahí, comprendió que el miedo la tenía paralizada. Comenzó a caminar con pasos pequeños, a dejar de juzgarse, a aceptar su historia. Y la tristeza se fue disolviendo, como una bruma que ya no tenía fuerza. Estos testimonios no son únicos. Cada año, cientos de personas encuentran en la espiritualidad teresiana una puerta de salida. La clave está en que Santa Teresa no propone una vida sin luchas, sino una lucha con sentido. No ofrece una perfección inalcanzable, sino un proceso realista, humano, lleno de tropiezos, pero también de gracia. Un fraile carmelita, en uno de sus retiros, contaba la historia de un hombre que llegó angustiado por sentir que había perdido la fe. Llevaba meses sin poder orar con paz. Cada vez que se arrodillaba, una voz interior le decía: ¿para qué? No sirves para esto. Dios ya no te escucha. El fraile le pidió solo una cosa: que durante un mes, cada noche antes de dormir, repitiera una frase de Santa Teresa: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. Al principio lo hizo mecánicamente, luego empezó a creerlo, y con el tiempo, ese hombre recuperó no solo la oración, sino la alegría. También están los casos más silenciosos, menos llamativos, pero igual de verdaderos. Personas que al incorporar un momento de silencio en su día, han experimentado menos ansiedad. Personas que, al dejar de exigirse emociones en la oración, han aprendido a perseverar. Personas que, al dejar de compararse, han encontrado su propio ritmo de gracia. Santa Teresa los llamaría almas determinadas. No porque lo tengan todo resuelto, sino porque han decidido no rendirse. Estos ejemplos no son para admirar, sino para inspirar. No se trata de copiar sus caminos, sino de descubrir el propio. Cada alma tiene un modo único de aplicar las enseñanzas. Lo importante es dar el primer paso. No importa si es pequeño, si es torpe, si es incierto. Dios honra el movimiento del alma que quiere volver a Él. Santa Teresa nunca prometió ausencia de dolor, pero sí prometió que aún en medio de la oscuridad hay luz, que aún entre las ruinas del alma puede brotar la paz, que quien se deja amar por Dios, aunque esté herido, puede volver a vivir con plenitud. En el siguiente y último bloque, llegaremos al corazón de su promesa. La paz interior no es una ilusión, es un don real que se alcanza cuando se ha recorrido este camino con humildad, verdad y confianza. Quédate hasta el final, porque esa promesa también es para ti. Santa Teresa no fue ajena al dolor. No escribió desde una torre de marfil, ni desde una vida sin heridas.
Escribió desde la noche oscura del alma, desde el desgaste físico, desde la turbación interior. Y sin embargo, desde ahí, proclamó una verdad que hoy retumba con más fuerza que nunca. La paz interior es posible. No como un ideal lejano, no como un premio para los perfectos, sino como un regalo para quienes se atreven a caminar en verdad, silencio y confianza. Después de recorrer este camino junto a ella, hemos aprendido que el veneno que roba la paz no siempre se presenta como mal evidente. Muchas veces se disfraza de virtud, de autoexigencia, de celo mal orientado. Se instala lentamente en el pensamiento, en el corazón, en la conciencia, y una vez dentro, comienza a erosionar la serenidad, la alegría, la libertad. Pero también hemos descubierto que no tiene la última palabra. Santa Teresa nos ha mostrado un antídoto claro y profundo. Vivir en la verdad, practicar el silencio interior, confiar radicalmente en Dios, orar con sencillez, dejar de juzgarse, vivir con alegría, agradecer y caminar con otros. Estos gestos, encarnados cada día, expulsan el veneno y abren paso a la paz. No una paz superficial, sino una paz firme, estable, inquebrantable. La paz que no depende de lo que sentimos, sino de lo que sabemos, que somos amados por un Dios que no se muda. Muchos creen que esa paz es para los místicos, para los monjes, para los santos del altar. Pero Santa Teresa, doctora de la Iglesia, gritó con su vida que no es así. Esa paz está al alcance del ama de casa, del estudiante, del enfermo, del sacerdote, del joven agobiado, del anciano cansado, porque es Dios mismo quien la ofrece. Basta con abrir el alma y comenzar. Tal vez tú te has reconocido en varios de los síntomas que hemos nombrado. Tal vez te has sentido atrapado por años en esa inquietud que no te deja respirar. Tal vez tu oración se volvió un deber sin gozo y tu fe una carga sin fuego. Hoy, desde la voz de Santa Teresa, Dios te susurra al corazón: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. Es tiempo de volver, no de volver a hacer cosas, sino de volver a confiar. Recuerda, no estás llamado a vivir en la angustia, no fuiste creado para la culpa permanente, tu alma no fue hecha para el miedo, sino para la libertad de los hijos de Dios. Y esa libertad empieza cuando te atreves a mirar a Dios no como juez, sino como Padre. Cuando dejas de huir de ti mismo y comienzas a dejarte amar. Que esta promesa de Santa Teresa no sea solo una frase bonita al final de un video. Que sea un fuego encendido en tu interior. Que sea el inicio de un nuevo modo de vivir, de orar, de pensar, de mirar. Porque una vez que el alma saborea la paz verdadera, ya no se conforma con migajas. Busca la plenitud. Y la plenitud es Cristo habitando dentro. Haz hoy algo concreto. Toma uno solo de los pasos que vimos. Elige el silencio. Elige la gratitud. Elige una frase de Teresa y repítela como escudo. Busca un momento de oración sin exigencia. Suelta el juicio. Detén la carrera. Recuerda que Dios no tiene prisa. Él actúa en el alma que se le entrega, no en la que se le impone. No importa cuántas veces has fallado. No importa cuánto tiempo llevas herido. Dios puede comenzar hoy contigo. Santa Teresa es testigo de ello. Su camino fue largo, accidentado, lleno de dudas y recaídas, pero terminó siendo una de las voces más claras de la mística cristiana. No por lo que logró, sino por lo que se dejó hacer. Y tú también puedes. Si has llegado hasta aquí y deseas vivir esta paz, deja en los comentarios: Señor, enséñame a confiar como Santa Teresa. Comparte este video si conoces a alguien que necesite sanar su alma. Y antes de irte, no olvides este gesto de fe. Dale like si anhelas una vida libre de tormentas interiores. Suscríbete si quieres que tu alma aprenda a vivir en la paz que no se quiebra. En este canal seguiremos compartiendo enseñanzas profundas, oraciones y caminos de sanación inspirados en los grandes santos.
porque no hay herida que Dios no pueda tocar, y no hay alma demasiado oscura que Él no pueda iluminar. Que Santa Teresa de Jesús interceda por ti, que te obtenga la gracia de comenzar este camino con determinación, y que la paz de Cristo, esa que el mundo no puede dar, habite en tu corazón desde hoy y para siempre. Dios te bendiga y hasta el próximo video.